En la antigua China, mucho antes de que el ruido llenara el mundo, existía una tierra envuelta en niebla y silencio. Los campos de arroz despertaban con el sol dorado, y los templos respiraban con la calma de los siglos. Allí, en un pequeño pueblo del estado de Lu, nació un niño que aprendería a escuchar lo invisible. Su nombre era Kongqiu, aunque el mundo lo recordaría como Confucio. Dicen que su madre, una mujer humilde y piadosa, le enseñó el valor del respeto y la paciencia. No tuvo riquezas ni títulos, pero desde muy joven buscó entender el orden del cielo y el corazón de los hombres. Mientras otros soñaban con poder, él soñaba con equilibrio. El tiempo era lento entonces. Las aldeas se comunicaban con campanas de bronce, los sabios escribían sobre tablillas de bambú y los maestros caminaban de un pueblo a otro, llevando consigo solo un cuenco y sus palabras. En ese silencio antiguo, Confucio comenzó su búsqueda, cómo vivir en armonía con los demás y con uno mismo. No buscaba gloria ni seguidores, solo quería comprender por qué el alma humana se aparta del bien, cuando se deja llevar por el deseo. Su enseñanza nacería no de los templos, sino del silencio entre palabra y palabra. De ahí surgiría una de las filosofías más serenas y profundas del mundo. Y así comienza esta historia, una historia que no habla de guerras, sino de gestos, que no celebra conquistas, sino la sabiduría del corazón tranquilo, porque a veces los hombres más grandes no alzan la voz, solo susurran al alma del tiempo. Confucio creció entre colinas verdes y campos de arroz que se mecían con el viento. Su madre le enseñaba a mirar el cielo antes de hablar y agradecer incluso lo pequeño. El niño escuchaba los sonidos del amanecer, el agua corriendo, el eco de los pájaros, el roce de las hojas. Aprendió pronto que la armonía no se busca afuera, sino en el ritmo secreto de las cosas. Mientras los aldeanos labraban la tierra o reparaban herramientas, él observaba con atención. Preguntaba sin miedo, ¿por qué haces esto? Ni qué pasa si lo haces diferente. Los hombres reían, pero en su curiosidad había respeto. Veía en cada gesto una enseñanza y en cada oficio una forma de orden, decía su madre. Ese niño no mira el mundo, lo escucha. A los 7 años comenzó a visitar a los ancianos del pueblo. Se sentaba a su lado en silencio, mientras ellos contaban historias del tiempo antiguo, reyes justos, guerras olvidadas, sabios que hablaban con el viento. Confucio no interrumpía, solo guardaba cada palabra como si fuera una semilla. Empezaba a descubrir que el pasado no muere, habla en voz baja al presente. Por las noches, cuando la aldea dormía, encendía una lámpara de aceite y abría sus tablillas de bambú. Trazaba símbolos torcidos, copiando lo que recordaba de los sabios. La luz dorada temblaba sobre su rostro. En aquel silencio sentía que algo lo guiaba, una voz suave que no venía de afuera, sino de su propio corazón. Los años pasaron despacio. El niño curioso se volvió reflexivo, casi callado. Aprendió que la sabiduría no se impone, se cultiva, que el respeto nace de la paciencia y la paz de la comprensión. Aún no sabía que su nombre cruzaría siglos, pero ya comprendía algo esencial. Cuando el alma está tranquila, el mundo se ordena a su alrededor. A medida que crecía, Confucio comenzó a recorrer los caminos del reino de Lu. Llevaba poco equipaje, unas tablillas de bambú, un cuenco y una pregunta que lo acompañaría siempre. ¿Cómo puede un hombre vivir en armonía con los demás? Cada jornada era una lección. Observaba a los campesinos, los mercaderes y los soldados, y encontraba sabiduría en lo simple, en el gesto, en el tono de una voz, en el silencio de quien trabaja con paciencia. Con el paso del tiempo, buscó a los sabios del reino. Eran hombres de cabello blanco y mirada tranquila, guardianes de la memoria y del orden natural. Confucio los escuchaba durante horas, copiando sus palabras sobre las tablillas. Ellos hablaban del Dao, el camino que une el cielo y la tierra, del Ren, la bondad que nace del corazón, y del Li, el respeto que mantiene unido al mundo. Confucio comprendió que cada virtud era como una cuerda invisible que sostenía el equilibrio del universo. Vivía con humildad. En las noches dormía bajo los templos, compartiendo comida con los monjes, y de día enseñaba a leer a los niños del pueblo. Les hablaba de la importancia de la cortesía y la compasión. No pretendía ser maestro, pero todos lo escuchaban con atención. El conocimiento, decía, no se guarda, se ofrece. Un día, mientras caminaba entre montes cubiertos de niebla, comprendió algo profundo. El mundo no se cura con leyes, sino con el ejemplo. El gobernante debe gobernar con virtud, el padre debe enseñar con amor, el hijo debe responder con respeto. Así nació en él la idea de una sociedad ordenada, guiada no por el miedo,
sino por la conciencia. Esa noche, al mirar el reflejo del fuego en su cuenco, escribió en silencio: «Conócete a ti mismo y sabrás gobernar el mundo». La llama se movía suavemente, como si el universo aprobara aquellas palabras, y el joven Confucio, sin saberlo, acababa de trazar el principio de su camino. El paso de los años, Confucio se convirtió en un hombre sereno, de mirada profunda y voz tranquila. No se proclamó maestro, pero los hombres comenzaron a llamarlo así. Decían que al escucharlo, el tiempo parecía detenerse. En su casa sencilla, hecha de madera y arcilla, comenzaron a llegar discípulos de todos los rincones del reino de Lu. Algunos buscaban sabiduría, otros consuelo, todos encontraban silencio. No enseñaba desde un pedestal, sino sentado entre ellos. Les hablaba del respeto, de la justicia, de la necesidad de conocerse antes de juzgar a otros. Decía: «El hombre noble no se deja llevar por el enojo, es firme pero no violento, humilde pero no débil». Sus palabras no eran mandatos, sino espejos. Cada alumno debía descubrirse en ellas. Un día uno de sus discípulos le preguntó: «Maestro, ¿qué es la sabiduría?». Confucio sonrió. «Saber que todo lo que ignoras es más grande que lo que sabes». El joven bajó la cabeza, y en ese gesto nació una enseñanza más profunda que cualquier discurso. Con cada amanecer, el maestro y sus alumnos caminaban por los campos para meditar en silencio. No buscaban templos ni oraciones. Solo escuchaban el murmullo del viento y el canto de las aves. Para Confucio, la naturaleza era el primer libro. En ella todo tenía su medida justa. Así nació su escuela, no hecha de muros, sino de pensamientos compartidos. Sus discípulos lo seguían con respeto y devoción, escribiendo sus palabras sobre tablillas que luego pasarían de generación en generación. Y aunque la fama empezaba a rodearlo, Confucio seguía caminando descalzo sobre la tierra, convencido de que el mayor poder era ser ejemplo antes que autoridad. Con el paso del tiempo, el nombre de Confucio comenzó a cruzar los límites del reino de Lu. Los gobernantes de otras tierras lo invitaban a sus cortes, deseosos de escuchar su sabiduría. Él aceptaba, no por ambición, sino por esperanza. Creía que si podía enseñar a los hombres del poder, el mundo se llenaría de orden y virtud. Así comenzó su largo viaje por los reinos de China. Viajó a caballo, a pie, bajo el sol y bajo la lluvia. Sus discípulos lo acompañaban, cargando tablillas y cuencos, soportando el cansancio con serenidad. En cada aldea Confucio se detenía a hablar con la gente sencilla, campesinos, pastores, mujeres que lavaban ropa en los ríos. Decía que la sabiduría no se mide por la riqueza, sino por la bondad del corazón. Pero en los palacios no siempre lo escuchaban. Muchos reyes lo recibían con cortesías vacías, lo elogiaban y luego lo olvidaban. Otros lo temían, porque su voz hablaba de justicia y equilibrio, cosas que pocos querían oír. A veces partía sin despedirse, dejando atrás el eco de sus palabras en salones de jade. En el camino, sus discípulos le preguntaban por qué seguía intentándolo. Él respondía: «Porque incluso si nadie escucha, la verdad debe seguir hablándose». Una noche, bajo la lluvia, Confucio y sus alumnos quedaron atrapados en la montaña. El viento apagó sus antorchas y algunos dudaron. Pero él, tranquilo, encendió una lámpara y dijo: «Aún en la oscuridad, un solo fuego basta para mostrar el camino». Aquella frase se volvió símbolo de su enseñanza. Persistir en la virtud, aunque el mundo no la comprenda. Cuando amaneció, el maestro miró el horizonte cubierto de niebla. Su rostro mostraba cansancio, pero también paz. Sabía que su camino no era gobernar, sino inspirar. El poder se marchita, pensó, pero la bondad florece incluso en la tierra más pobre, y siguió caminando, con los pies cubiertos de polvo y el alma llena de luz. Tras muchos años de viaje, Confucio decidió regresar al reino de Lu. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía despierta. El mundo no había cambiado como soñaba, y sin embargo, algo dentro de él había florecido. Una paz serena que ya no dependía del poder ni del reconocimiento. Volvía con la certeza de que la verdadera victoria está en la virtud, no en la gloria. Su regreso fue silencioso. Algunos apenas lo recordaban, otros lo miraban con respeto, sin entender del todo su grandeza. Confucio no se entristeció, solo sonrió al ver el mismo cielo que lo había acompañado de joven. Decía: «El sabio no necesita ser admirado, le basta convivir en armonía consigo mismo». De nuevo en su hogar, retomó la enseñanza. Cada día, al amanecer, se sentaba frente a sus discípulos en el patio interior. Hablaban del respeto, de la templanza, del amor filial. Los jóvenes lo escuchaban con devoción,
mientras el sol iluminaba las tablillas de bambú. El maestro ya no enseñaba con la voz, sino con el ejemplo. Por las noches, escribía sobre la mesa iluminada por una lámpara de aceite. Sus manos eran lentas, pero firmes. De esas horas tranquilas nacieron los textos que sus discípulos conservarían con cuidado. Las analectas, donde quedaron grabadas sus palabras, sus silencios y su modo de mirar el mundo. A veces salía al jardín y observaba el viento mover las hojas. Decía que todo en la naturaleza tiene su ritmo y que quien sabe esperar comprende. Ya no necesitaba convencer a los gobernantes. Sabía que su enseñanza viviría en los corazones de los hombres justos, generación tras generación. Y bajo aquella luz dorada del ocaso, el sabio sonreía. Había cumplido su misión. Con el paso de los años, Confucio ya no caminaba tanto. Sus pasos se habían vuelto lentos, pero su mente seguía tan clara como el reflejo del sol sobre el agua. Cada mañana se sentaba en el patio de su casa rodeado de sus discípulos. Había más de 70, pero unos pocos eran sus favoritos. Yang Hui, de rostro sereno, Silu, fuerte y decidido, y Sigong, brillante y observador. Cada uno representaba una virtud distinta, como ramas que nacen del mismo árbol. A veces, Confucio no hablaba. Solo los miraba con ternura mientras el viento movía las hojas de bambú. Sabía que el silencio enseñaba más que 1000 palabras. Cuando alguno de ellos le preguntaba algo, él sonreía y respondía despacio. El maestro no enseña lo que sabe, sino lo que el discípulo está listo para entender. Y ellos comprendían que aprender no era repetir, sino descubrir. Un día, mientras el sol se ocultaba entre los tejados, Confucio los reunió a todos. Les habló de la amistad, del respeto y de la gratitud. Sin bondad el saber es vacío, dijo. Los jóvenes lo escuchaban en silencio, y muchos sintieron lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Eran lágrimas dulces, de quienes entienden que están viviendo un instante eterno. Por las tardes, el maestro caminaba con ellos por el borde del río. Les señalaba el fluir del agua y decía, miren cómo todo pasa. El sabio no lucha contra la corriente, aprende a moverse con ella. Los discípulos lo observaban en silencio, grabando cada palabra como si fuera un secreto divino. Así pasaban los días, entre lecturas, risas y silencios compartidos. Confucio sabía que pronto partiría, pero no tenía miedo. Había sembrado lo suficiente. Cada uno de sus alumnos era una chispa que encendería otra antorcha. Y en ese pensamiento el maestro encontraba descanso. El eco de su voz, suave y sereno, empezaba a convertirse en memoria eterna. El tiempo pasaba como una corriente mansa. Confucio observaba el mundo sin tratar de detenerlo. Decía que la vida del hombre es como el paso de las estaciones. Cada una tiene su belleza, su propósito, su enseñanza, y así comenzó a ver su propio camino reflejado en ellas. La primavera, pensaba, es la infancia del alma. Todo germina, todo busca la luz. Recordaba sus primeros años junto a su madre, los campos verdes, las preguntas sin respuesta. Cada amanecer traía promesas, y él creía que el bien podía florecer en cualquier corazón. La virtud, decía, es como la semilla. Solo crece donde hay paciencia y agua pura. El verano era la juventud, la época del fuego, de los viajes, del deseo de cambiar el mundo. Sus discípulos lo veían aún fuerte, caminando con paso firme bajo el sol, llevando sus enseñanzas de pueblo en pueblo. Era el tiempo del esfuerzo, de la palabra, de la búsqueda, de las tardes interminables donde el cielo parecía escuchar sus pensamientos. El otoño llegaba con el sonido del viento. Los días eran más cortos, los colores más suaves. Confucio comprendió entonces que la sabiduría no estaba en saberlo todo, sino en aceptar lo que no se puede cambiar. Miraba caer las hojas y decía, nada muere realmente. Todo vuelve de otra forma cuando el tiempo lo permite. El maestro empezaba a despedirse del mundo con la serenidad de quien ha cumplido su tarea. Y el invierno, el más silencioso, trajo consigo la calma absoluta. El fuego crepitaba en su lámpara, los discípulos hablaban en voz baja, y él sonreía. No temía a la muerte porque sabía que su enseñanza viviría más allá de su cuerpo. Cuando el alma ha sido recta, dijo, ni el frío puede tocarla. Así, en la última estación de su vida, Confucio halló lo que siempre había buscado, armonía entre el cielo y el corazón. A medida que el invierno avanzaba, los días se volvían más cortos y silenciosos. Confucio miraba el cielo desde su jardín y decía que cada atardecer era una lección de humildad. La luz se retira sin protestar, dejando espacio a la noche. A veces los discípulos lo encontraban pensativo, con la mirada perdida entre los árboles desnudos.
No era tristeza, decían, era comprensión. Sin embargo, en el fondo del alma del maestro había una sombra suave, una pena antigua. Sabía que el mundo seguía lleno de guerras, de codicia y de corazones endurecidos. A veces se preguntaba si sus palabras habían sido en vano. El sabio siembra en tierra incierta, murmuraba, pero aún así, siembra. Y en esa perseverancia encontraba consuelo. Creía que incluso la más pequeña semilla, si es justa, germina tarde o temprano. Una tarde de viento, uno de sus discípulos más jóvenes lo vio llorar. Era la primera vez. El muchacho confundido le preguntó por qué. Confucio respondió con voz baja: «Lloro porque el hombre puede conocer la bondad y aún así elige el poder». Luego sonrió y añadió: «Pero no debemos juzgar, solo enseñar una y otra vez con paciencia». Y aquella frase se grabó en el corazón del joven como una luz que nunca se apaga. Con los años, las fuerzas del maestro empezaron a flaquear. Le costaba caminar, pero seguía enseñando desde su silla de madera. Cuando la voz le temblaba, uno de sus discípulos leía por él. En los silencios, el viento entraba por la ventana y movía los pergaminos, como si la naturaleza misma continuara su lección. Era el tiempo del desprendimiento, el momento en que el sabio aprende a soltar. Una noche, al mirar las estrellas, Confucio dijo: «No he cambiado el mundo, pero he cambiado mi corazón, y eso basta». El cielo estaba claro, y una estrella fugaz cruzó el horizonte. El maestro sonrió. En esa sonrisa había algo eterno, la certeza de que la virtud, aunque el mundo no la vea, nunca se pierde. El invierno había vuelto, y con él, la quietud. Confucio ya apenas caminaba. Pasaba los días en su estudio, rodeado de tablillas, de tazas de té y de silencio. Su respiración era lenta, como si el mundo entero aguardara su último pensamiento. Los discípulos entraban de uno en uno, con respeto, y se inclinaban ante él. Sabían que el maestro estaba preparando su última lección. Una tarde pidió que todos se reunieran. El sol se ocultaba detrás de los templos, tiñendo el aire de dorado y carmín. Confucio habló con voz baja pero firme. «Durante mi vida busqué el orden, la justicia y la paz. No los encontré en los gobernantes, sino en el corazón de los hombres buenos». Sus palabras flotaron en el aire como una plegaria. Nadie se movió. Solo el sonido del viento acompañaba su voz. Luego miró a cada uno de sus discípulos, uno por uno, con ternura. Les dijo: «No sigan mi nombre, sigan la virtud, porque el sabio no busca gloria, busca armonía». El más joven, con los ojos húmedos, le preguntó: «Maestro, ¿y si el mundo vuelve a olvidar tus palabras?». Confucio sonrió. «Entonces, hijo mío, el cielo las recordará». El fuego de la lámpara tembló y en su reflejo parecía que el tiempo se detenía. El maestro cerró los ojos un instante. Recordó su infancia, los campos verdes, la voz de su madre, los caminos recorridos. Todo volvía en un solo respiro. Sus discípulos entendieron que no estaban escuchando una despedida, sino una entrega. La herencia de una vida vivida con propósito. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Una brisa movió las tablillas sobre la mesa, como si las palabras siguieran escribiéndose solas. Confucio descansó en silencio. Su rostro no mostraba dolor, sino paz. Y uno de los discípulos murmuró: «El maestro no ha muerto, solo se ha vuelto uno con la armonía del mundo». Los discípulos permanecieron junto al maestro durante 3 días después de su partida. El silencio llenaba la casa, como si incluso el aire se negara a perturbar la paz. Las tablillas estaban sobre la mesa, abiertas, como esperando su mano. Nadie se atrevía a tocarlas. Solo el sonido del viento entraba por las rendijas, moviendo los pergaminos con suavidad, como si la sabiduría aún respirara allí. Por las noches, encendían lámparas de aceite en su honor. El resplandor dorado se reflejaba en los rostros serenos de los discípulos, que rezaban en silencio. No lloraban. Sabían que el maestro les había enseñado a aceptar el paso del tiempo sin miedo. Cuando algo termina, comienza otra forma de armonía, solía decir. Y en aquel instante lo comprendían del todo. Uno de ellos, el más joven, salió al jardín al amanecer. El cielo estaba cubierto de bruma, y en el suelo, hojas caídas se mezclaban con la nieve. Sintió que cada una de ellas llevaba una palabra del maestro, una enseñanza distinta. Se inclinó, recogió una hoja y la guardó entre sus tablillas. «Para recordar que la sabiduría está en lo que parece pequeño», susurró. Durante semanas, los discípulos continuaron reuniéndose al amanecer. Leían sus textos, comentaban sus frases, meditaban en silencio. El lugar donde había enseñado se convirtió en un santuario natural. No había muros ni altares,
solo la presencia invisible de su ejemplo, y así, sin pretenderlo, nació la primera escuela confuciana, un templo del respeto, la paciencia y la virtud. El tiempo siguió su curso, las estaciones cambiaron, los discípulos envejecieron, pero la voz del maestro seguía viva. En cada palabra repetida, en cada gesto justo, en cada acto de bondad, Confucio volvía a caminar entre ellos. Y cuando alguien preguntaba dónde estaba el sabio, respondían: está en el silencio, porque cuando el corazón es recto, su voz aún se oye. El tiempo siguió su curso y la casa del maestro se convirtió en un lugar sagrado. Los aldeanos pasaban frente a sus muros en silencio, y muchos dejaban flores o tablillas grabadas con sus palabras. No era un templo hecho de piedra, sino de memoria. Allí donde había enseñado seguía soplando el mismo viento que movía sus pergaminos. Pasaron los años, los discípulos se dispersaron por el país, llevando sus enseñanzas a cada rincón. En las montañas, en los campos y en los palacios, repetían sus frases con la misma serenidad que habían aprendido junto a él. Algunos fundaron escuelas, otros simplemente enseñaron a vivir con rectitud. Así comenzó el largo viaje de su sabiduría, siglos después. Cuando los imperios cambiaron y los nombres de los reyes se borraron de las piedras, las palabras de Confucio seguían vivas. Eran recitadas por monjes, estudiadas por sabios, aprendidas por niños. Su voz se había vuelto parte del alma de su pueblo. El hombre superior, decía, busca la virtud, no la recompensa. Y esa idea, sencilla y eterna, cruzó fronteras y generaciones. En templos y escuelas, su figura se convirtió en símbolo de equilibrio. Algunos lo llamaron filósofo, otros maestro, otros simplemente hombre justo. Pero su verdadera grandeza estaba en haber enseñado que el camino hacia la armonía no se encuentra fuera, sino dentro del propio corazón. El eco de sus palabras seguía viajando como una brisa que no cesa. Hoy, más de 2 milenios después, aún se puede escuchar su voz en el silencio. Está en el gesto amable de quien actúa con bondad, en la paciencia del que enseña, en la humildad del que aprende. Y mientras el viento mueve las hojas, parece repetir lo que dijo al final de sus días. El sabio no muere, solo se transforma en el orden del universo. Así, el tiempo, sin saberlo, sigue pronunciando su nombre, Confucio. El amanecer llegó una vez más sobre la aldea de Lu. El humo de las chimeneas ascendía entre los tejados, y el sonido del río acompañaba el canto de los pájaros. Nada parecía haber cambiado y, sin embargo, todo era distinto. El maestro ya no estaba, pero su presencia seguía allí, invisible, en cada rincón. Las paredes parecían conservar el eco de su voz. Los discípulos mayores se reunieron bajo el árbol del patio. Cada uno llevaba consigo una tablilla con sus palabras, escrita con tinta y devoción. Al leerlas, sintieron que el maestro les hablaba desde el silencio. Uno dijo: el sabio nunca impuso su verdad. Solo encendió la luz para que otros la encontraran. Y al pronunciar esas palabras, comprendieron que la enseñanza no había terminado. El más joven de ellos, con lágrimas en los ojos, miró hacia el horizonte. En el reflejo del amanecer, creyó ver al maestro caminando entre la niebla. Su figura se desvanecía lentamente, como si el tiempo lo reclamara. Pero en el fondo del alma, algo le decía que Confucio no se había ido. Solo había regresado a la armonía que tanto había buscado. Los discípulos comenzaron a viajar, llevando con ellos su legado. En cada aldea enseñaban el respeto, la paciencia, la compasión. Y cuando la gente les preguntaba quién les había enseñado, respondían: un hombre que creía en la bondad más que en el poder. Así la voz del maestro siguió recorriendo el mundo, como un río que no cesa aunque cambien las montañas. Con los años, nadie recordaba su rostro exacto, pero su espíritu estaba en todas partes, en los templos, en los libros, en las miradas de quienes viven con rectitud. El eco del maestro se volvió eterno, sus palabras flotando entre el cielo y la tierra, donde la sabiduría y la bondad se encuentran para no separarse jamás. Los siglos comenzaron a pasar como ríos silenciosos. Las palabras del maestro cruzaron montañas, mares y desiertos llevadas por los viajeros, los sabios y los poetas. Ya no eran solo frases escritas en tablillas, sino una forma de mirar el mundo, con respeto, con paciencia, con compasión. Cada cultura que las recibía les daba su propio color, pero el corazón de la enseñanza seguía intacto. La armonía nace del equilibrio interior. En los templos de piedra, en las escuelas y los jardines, se seguía repitiendo su nombre. Confucio se había convertido en un símbolo, no de poder, sino de calma. Su rostro, tallado en madera o pintado en seda, miraba siempre hacia el horizonte,
como si aún escuchara el murmullo del viento que un día movió sus pergaminos. Era una presencia invisible, una brújula moral que seguía señalando hacia la bondad. A veces, entre el ruido del mundo, un niño encontraba sus palabras en un libro antiguo. Leía. El hombre noble se perfecciona a sí mismo, no a los demás. Y por un instante comprendía. No hacía falta entenderlo todo. Bastaba con sentir la verdad simple que habitaba en aquellas líneas. Así, una enseñanza de más de 2000 años seguía encendiendo luces en las almas jóvenes. Cuando la humanidad cambió, cuando las guerras y los imperios se levantaron y cayeron, las ideas del maestro permanecieron. Porque no estaban hechas de piedra ni de oro, sino de algo más fuerte, de la esencia humana que busca la paz. Su voz, aunque antigua, seguía resonando en las decisiones de quienes elegían el bien, como un eco suave que nunca se apaga. Y así en cada siglo, en cada idioma, en cada rincón del mundo, el pensamiento de Confucio siguió su viaje. Un viaje que no termina ni en los libros ni en los templos, sino en el corazón de todo aquel que busca ser mejor sin esperar nada a cambio. Camina despacio, decía, pero nunca dejes de caminar. Hay pensamientos que nacen del ruido y otros que nacen del silencio. Los de Confucio pertenecen a los segundos. No fueron gritos ni promesas, sino palabras sembradas con paciencia, como quien planta un árbol sabiendo que su sombra protegerá a otros. Su voz no se perdió con el tiempo. Viajó por los siglos, cruzó mares, imperios y corazones, hasta encontrar su hogar en la conciencia de quienes buscan la verdad sin alzar la voz. Porque el sabio no domina, enseña, no impone, ilumina, no estigue, inspira. En cada acto de la bondad, en cada gesto de respeto, Confucio vuelve a caminar. Su sabiduría ya no pertenece a un solo pueblo, sino al alma humana que aspira a vivir en armonía. La virtud no necesita testigos, dijo, solo necesita ser vivida. Y esa frase, como un hilo dorado, aún une los corazones del mundo. Quizás en alguna aldea olvidada, un niño mire el cielo y se pregunte por el sentido de las cosas. Y sin saberlo, estará escuchando el eco del maestro. Porque mientras haya quien busque la justicia, quien respete al otro, quien elija la paz antes que la ira, el espíritu de Confucio seguirá vivo, como una lámpara que nunca se apaga. Y cuando la noche caiga sobre la tierra, cuando todo parezca quieto y el mundo calle, el viento aún susurrará entre los bambúes. Aprende, enseña, comprende y sé bueno. Así hablan los sabios cuando ya no necesitan palabras. Así termina el viaje de Confucio, no en el pasado, sino en todo corazón que aún escucha al silencio.